Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAD. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Luis Wakabayashi y el día de hoy, en Pasión por el Marketing, vamos a tener un tema muy vigente e interesante de conversación con nuestro gran amigo e invitado y experto, el profesor Percy Vigil, Desafíos del Retail Post-COVID. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis, buenos días. Bueno, mira, Percy, tenemos pues un lindo tema respecto a este gran sector del retail. La otra vez, justamente, yo quería conversar contigo y mucho se habla pues de volver a la nueva normalidad, a esta nueva normalidad. Oye, ¿qué aspectos generales crees tú que se podrían mantener durante la etapa post-COVID, ¿no? De este nuevo consumidor que ha estado encerrado más de 100 días. ¿Y qué cosas tú sí crees que, digamos, va a volverse a la nueva normalidad? ¿O crees tú que realmente va a haber un cambio sustancial en este consumidor de retail? Yo creo que si queremos sacar lecciones de lo que ha acontecido, hay algunas cosas que sí van a quedar. La primera que te mencionaría es el tema de los aforos, ¿no? Creo que hay que haber mucho cuidado en el tema de los aforos. Antes se vendía grandes volúmenes de público como parte del atractivo y hoy día, pensando en el corto plazo, no sé qué tan atractivo o seguro sea para un consumidor pensar en espacios atiborrados de público, ¿no? Tener mucho público era sinónimo del éxito y hoy día te diría que eso va a cambiar, por lo menos temporalmente, y estoy hablando del corto plazo, por espacios donde uno se sienta seguro, tranquilo, mientras esta situación de la pandemia pues pase o aminore, vemos esos efectos negativos que ha tenido. La segunda es la compra online, que yo creo que sí, mucha gente a la fuerza se ha visto en la necesidad de hacer compras vía online, con buenas y malas experiencias, y entonces yo creo que sí, probablemente han descubierto que hay una oportunidad de compra en determinadas categorías, y creo que esa es otra parte importante del cambio. Y lo tercero es el orden, ¿no? Esto obligó a muchos a replantear cartas, propuestas de surtido, y creo que eso es algo que van a llevar para adelante y lo han hecho también a la fuerza, ¿no? Los restaurantes acortando cartas, por ejemplo, y probablemente muchos retailers tratando de diseñar una oferta de surtido más corto que en el pasado, hasta que esto que llamamos digamos, esta etapa de nueva normalidad varíe, porque yo creo que en el tiempo vamos a ir dejando algunas cosas y ojalá que las buenas queden y duren, ¿no? Eso sí es importante, como tú muy bien comentaste. Y justamente el día de hoy estaba leyendo de que se había presentado, al menos en los primeros días, un fenómeno interesante, que si muy bien el aforo, como tú muy bien decías, por reglamentación se ha tenido que reducir sustancialmente en casi 50-60%. Lo que había subido interesantemente era el ticket promedio. Es correcto y se ha dado en muchísimas categorías, eso se ha dado de manera general, ese gran temor que había y ojalá que así se mantenga, de que con 50 de aforo vendo 50%, no es un razonamiento tan lógico porque lo que está cambiando es el ticket y al cambiar el ticket no vas a tener la sustitución de la venta antigua al 100%, pero es posible que lo que vendas puedas mejorar inclusive los márgenes, tus necesidades personal y demás. Yo creo que es algo interesante, es reciente esto y una golondrina no hace verano, pero ya estamos por lo menos viendo un cambio interesante que ojalá logren mantenerlo, porque siempre la lucha es por tráfico y por ticket, ¿no? Por lo menos aquí se está sustituyendo ticket por tráfico. Claro, es interesante. Y más aún, ¿no, Percy? ¿Cómo poder explicar, por ejemplo, la otra vez me decían a mí, el poder adquisitivo de la gente está cayendo, ¿no? O está cayendo, se está reduciendo, pero por el otro lado, como tú muy bien comentas, este fenómeno de un ticket promedio mayor, ¿no? Parecería un poco una paradoja, un poco extraña, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar digamos, ese fenómeno? Mira, es una muy buena pregunta. Probablemente estemos hablando más de los formatos, vamos a decir, de la parte formal del mercado, que como tú sabes, estamos hablando del 30% que siempre se menciona, y no estamos viendo el otro 70% en cuán impactado puede estar.
me alegra por ese 30, pero no sé qué esté pasando en el 70 y espero que ellos también se recuperen. Sé que hay muchos negocios golpeados y afectados, pero habría que hacer ese cálculo de qué está pasando en el otro mercado, porque es probable que en la comparación estemos viendo a personas con algo más de capacidad en la compra que pueden hacer ese adelanto de compra, sustitución, algo que no necesariamente se va a dar en la otra parte del mercado. Yo más bien estoy pensando en que en el corto plazo va a ser necesario pensar en las B-Brands, va a ser necesario pensar en ajustar los costos para ser muy competitivo en el precio de venta al público, y por otro lado va a haber que pensar mucho en las promociones, porque todos los plus que vaya a recibir el consumidor van a ser atractivos. Entonces aquí hay un gran reto: marca, precio, promoción, los famosos sistemas del marketing. Entonces, correcto, a ver a dónde quiere apostar cada marca. Pero creo que viene una época interesante de ver estrategias diversas para tratar de lograr recuperar mercado, ¿no? Correcto, y además, como tú señalas, aparte obviamente de ver cómo poder ir recuperando en forma paulatina volúmenes, también va a haber una necesidad muy, muy fuerte de seguir manejando reducciones o productividad, ¿no? La productividad que va a ser muy, muy importante. Así es, porque yo creo que nadie está pensando hoy día en cobrar más, sino en posiblemente mantener el precio, mejorando el margen a nivel de la estructura de costos, o pensando en reducción de precios, manteniendo márgenes, pero con un ajuste en el costo, o sea, para mantener por lo menos el porcentual. Creo que va a haber diversas estrategias, como te digo. Otros pensarán en que es el momento de activar las marcas B y de pronto van a lanzar la marca B al mercado con más fuerza temporalmente. Yo creo que hay muchas rutas y como te digo, eso hace interesante observar a las marcas cómo es que van a afrontar esta nueva etapa antes del post-COVID, ¿no? Oye, y respecto a los diferentes formatos de retail, ¿no? La tendencia, si es que queremos verlo un poco de esa manera, ¿no? Es una pregunta que también mucha gente se está haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de formatos probablemente son los que más rápidamente se van a recuperar y obviamente después van a entrar a un proceso de expansión? Tú que eres director de una de las empresas más importantes pues de retail, vamos a llamar, de grandes áreas y de pequeñas áreas, ¿no? Tú compartes, por ejemplo, la opinión que probablemente los de pequeñas áreas, ¿no? O las cadenas de pequeñas áreas o las tiendas de conveniencia podrían ser unas de las que más rápidamente se reactiven. Sí, yo creería que sí, y agregaría además, José Luis, a los discounters, ¿no? Yo creo que las tiendas de descuento, que hay una cadena muy conocida que ha crecido mucho en los últimos años, van a tener oportunidades interesantes. Porque estos son los momentos, y tú que has trabajado mucho con supermercados, en que comienzan a darse sustituciones en determinadas categorías, ¿no? Que te permiten generar un ahorro y que te permiten seguir consumiendo la categoría que tú quieres, pero probablemente con una marca blanca, ¿no? Y entonces creo que es un buen momento para los discounters, y debe ser, como bien mencionas, la recuperación de conveniencia debe darse antes que muchas otras categorías. Va a haber una búsqueda de la cercanía, que es un factor importante en la conveniencia, y va a haber, por otro lado, una búsqueda de ver categoría, pero como marca más económica, ¿no? Entonces, un buen momento para marca blanca, un buen momento para las B-Brands, y tratar de, bueno, esto puede ser temporal o permanente, dependerá de cómo maneje cada uno su estrategia. Correcto. Pero creo que es un momento interesante del mercado, y es cuando, como se ve en Europa y demás, muchos consumidores se vuelcan justamente a estos formatos, tratando de cubrir la necesidad que antes cubrían en un formato diferente, ¿no? Correcto. Y digamos que otro punto que tú muy bien ya lo comentaste es, dentro de las tres cosas que probablemente puedan quedar en el tiempo y que más bien van a acelerar todo este proceso pues del comercio electrónico, ¿no? Correcto. Y como muy bien lo ha señalado, para muchísimos retail ha sido no una experiencia muy gratificante, ¿no? Porque como que no los encontraron muy bien preparados, ¿no? Yo sí, o sea, creo que siempre se hablaba de la relevancia de la venta online, que yo comparto. Se ha hablado mucho de la omnicanalidad. Las últimas conferencias que hemos escuchado, José Luis, en distintos eventos, congreso de marketing, congreso de retail, centros comerciales, siempre escuchamos omnicanalidad, el futuro, la venta online.
y mucho se habla de que el espacio físico va declinando mientras online crece. Yo creo que la cuarentena nos ha enseñado primero a apreciar el espacio físico, porque todos lo han extrañado. Y por otro lado, quienes han Eso es comprado totalmente online, cierto, ¿no? no, sí, claro, o sea, si tú crees que es sustitución, has vivido 15 semanas sin ir y estás sufriendo y quieres ir, ¿no? Entonces ha sido un experimento importante. El otro es que te has acostumbrado a comprar online a la fuerza, pero encontraste al otro lado que las capacidades no eran las que tú esperabas, ¿no? Porque siempre se habla del exprimidor, ¿no? Algo que tú has planteado muy bien en un texto que pronto veremos, y cuando hablamos de la experiencia del consumidor hablamos de algo integral, y entonces encontrabas producto, pero resulta que el producto te llegaba 2 semanas después, o no te llegaba, o te llegaba un producto diferente, entonces la experiencia no ha sido buena. No voy a generalizar, ni tampoco los voy a culpar porque esto fue algo que se dio de pronto y como Ajá. bien dices, nadie estaba preparado para que se quintuplique, cuadruplique o triplique la demanda y entonces se dieron estos problemas, estas situaciones donde eso que tú esperabas el mismo día o en 24 horas tardaba 1 o 2 semanas en llegar a tu casa si Sí, llegaba, ¿no? Entonces, yo creo que son lecciones importantes, pero yo tomo lo positivo que es el aprendizaje del consumidor, ¿no? Probablemente muchas personas de distinto rango de edades o de distintas búsquedas en la compra encontraron que en la venta online tienen efectivamente un nivel de satisfacción adecuado para determinadas categorías de productos. Y entonces eso es interesante, pero nuevamente, en la medida que seamos capaces de dar el servicio que el consumidor espera, ¿no? correcto. Inclusive, como se está observando, este aprendizaje dentro de la cuarentena ha hecho, por ejemplo, que muchos baby boomers se vean obligados y en la necesidad de entrar a este mundo electrónico. Y lo interesante es que al haber entrado, ha comenzado a aprender y como nos señalas tú también, no solamente ya aprendió, sino que ya le gustó, que es una opción diferente y que definitivamente puede convivir perfectamente pues con el mundo físico en perfecta armonía y parecería que es así, ¿no? Y otro tema que digamos también nos ha dado una señal de lectura es un poco la decisión de Almacenes París, ¿no? De salir del mercado. Entonces, Sí. hay gente que obviamente lo puede atribuir en parte a toda esta pandemia, pero también lo podemos, digamos, atribuir probablemente que el Perú, de una de otra manera, el mercado en el cual ya compiten estas tiendas de departamentos ya están un poco, vamos a llamar, cubiertas, obviamente por grandes tiendas. ¿Cuál es un poco tu lectura? ¿Es un problema de saturación? ¿Es un problema de coyuntura? ¿Habrá en el futuro de que puedan entrar nuevos competidores? ¿Cómo lo ves tú? Y si fuera así, los formatos, ¿cómo podríamos entender esta situación que se nos ha venido dando en el mercado últimamente con Almacenes París? A ver, José Luis, comenzando, bueno, ya no están, ¿no? Entonces, ya no son almacenes, son solamente París, desde que hubo la última venta. Tú has vivido en Chile, tú lo debes recordar como almacén. Correcto, Y totalmente de acuerdo. yo también, la primera vez que fui a Chile recuerdo almacenes París y siempre me quedé con almacenes, pero cuando se dio la venta, sé que hicieron el cambio a París. Pero eso que mencionas y que se da en muchas personas es la muestra de que faltó comunicación, ¿no? Para decir Ajá. que era París. Yo he escuchado entre el París y París a muchas personas y siempre digo, oye, hubo algo en la comunicación que faltó, pero ese no es el factor. Voy a hablar más bien del mercado, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo que han hecho, y voy a mencionar las marcas Falabella y Ripley, ha sido un excelente trabajo en el mercado de cubrir de manera transversal un mercado que estaba ávido de una oferta de ese tipo, ¿no? Que es multicategoría, además con tarjetas muy agresivas y con gran colocación a nivel nacional. Y además que ingresaron en los 90 al mercado. Entonces había una llegada más de 20 años después a dos que tenían satisfechos a sus consumidores con una muy buena oferta que fue creciendo en el tiempo y con una iteración en la parte financiera. Yo creo que era un tema muy complicado. El espacio no estaba por ahí y entrar a pelear tratando de replicar lo que sucede en Chile, que tú has conocido porque has vivido allá, ¿no? París Falabella, era muy difícil que se diera. Entonces, yo creo que hicieron un trabajo muy esforzado y me consta, era un excelente gerente general, pero era una lucha difícil. Comenzaron a comunicar de manera algo, para mi gusto, tardía,
con una buena comunicación que comenzó a llegar y generar más tráfico. Por otro lado, creo que hubo unas decisiones no adecuadas por el lado de las ubicaciones cuando nació la marca nació en provincias, y yo creo que debieron pensar en un nacimiento en Lima. Y por otro lado, no sé si había espacio para un formato tan grande como el de ellos, ¿no? O sea, creo que con 2 marcas el mercado estaba cubierto, y más bien el espacio está en el nivel medio, eso que tú también has visto en Chile, que es la Polar, ¿no? O sea, un formato de 3.000, 3.500, 2.500, que pudiera tener la flexibilidad de un crecimiento agresivo a nivel nacional. Yo, nuevamente, no tengo cifras, pero sí veo las necesidades del mercado, y si hubiera creído que por ahí había un espacio interesante para cubrir, con una propuesta atractiva, adecuada a los mercados, de plazas no atendidas, ¿no? Que es donde yo creo que está la gran oportunidad. Pero, bueno, siempre es tentador Lima, siempre es tentador el mercado que puede tener un ticket más alto, y creo que ahí es donde encontraron pues esta gran barrera. La salida por el COVID yo creo que fue el mejor pretexto. No sé si un pretexto, porque yo creo que la marca venía ya probablemente, como lo han mencionado, no logrando resultados, y esto fue el remate a la decisión, ¿no? El último empujón, y lo digo con pena porque es una pérdida importante para el mercado, de un formato de gran tamaño, con una propuesta interesante, pero que estaba, como te digo, algo tarde en este mercado, donde ya 2 marcas habían logrado generar, digamos, mucha lealtad y un gran trabajo con tarjetas y comunicación. Entonces era bastante difícil, ¿no? Recuerdo solamente el tema de los catálogos, ¿no? Que sale un catálogo, sale el otro, y venía esta competencia, este gran movimiento en los centros comerciales que tenían ambas marcas, y se generaba una dinámica interesante, de muy buen estándar, además, en ambos casos. Entonces, la verdad es que lo veo con pena. No creo que sea un mensaje para el mercado, porque como bien me preguntabas, ¿qué otros formatos? Te diría que no, que las fast fashion tienen espacio, que las marcas atractivas tienen espacio, y te hablo de los formatos de 100, 200, 300. Creo que hay mucho por trabajar todavía, y es un mercado donde la departamental tiene relevancia, que eso no es, como tú sabes, no es un tema que se dé en toda la región, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, pues Percy, creo que hemos podido dar una agradable charla, tomándonos nuestro café cada uno al frente al otro. Así es. Obviamente no como nos hubiese gustado siempre, tomándonos un cafecito frente a frente y degustando nuestros sanguchitos, pero siempre pues definitivamente es un gran placer pues conversar contigo sobre este y otros temas, por supuesto, ¿no? Yo quería agradecerte, muchísimas gracias, y no sé si tengas alguna palabra para nuestro gran auditorio que nos debe estar escuchando en este momento. No, un agradecimiento por la invitación, y a mirar el mercado con optimismo, porque no es una frase simplemente decir que las crisis son oportunidades. Yo creo que se abren espacios importantes, hemos hablado de algunos cambios, y creo que hay que estar observando estos cambios para saber qué tipo de decisiones tomar en las empresas que están operando, y dónde es que están quedando espacios atractivos para quienes quieren ingresar al mercado con alguna categoría, pensando en el retail, ¿no? Eso es. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Percy, y a todos nuestros oyentes. Nosotros, obviamente, como SAM, vamos a seguir desarrollando estas charlas, en este caso, este podcast de Pasión por el Marketing, y obviamente nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.